Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar en este momento que Dios nos da la oportunidad con la lectura bíblica Génesis 18-19. Génesis capítulo 18-19. Jesús, cuando hablaba a Abraham, Él lo escogió y decía: porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Con esto comenzamos, estimados hermanos, la segunda parte de este precioso tema, que es la verdadera ciencia de la educación. Ya estamos. Haciendo un recordatorio de lo que hablamos el día de ayer, habíamos mencionado que la verdadera ciencia de la educación tiene principios. Cualquier modelo educativo que nosotros optemos, bien derecho por el camino del Señor, tiene 3 principios. Desarrollar la facultad primero espiritual, y esto se desarrolla durante los 7 primeros años. Por eso es que los 7 primeros años corresponde específicamente la labor de los padres. Junto con ello, entonces el niño tiene que estar en actividad física, desarrollando su facultad física. Y luego viene el desarrollo de la facultad mental, ya el desarrollo del pensamiento, que eso está ya así, pero de un momento eso es un milagro. Pero si desarrollamos las 2 facultades anteriores. Además habíamos hablado que esos principios Dios comenzó a practicarlos enseguida que creó al hombre. Por eso es que Adán lo primero que le puso a hacer es a descansar, porque tenía que relacionarse estrechamente con su Padre Celestial. Luego lo puso a trabajar cuando le dijo que cuida el huerto, que lo cuidara, que lo cultivara, y finalmente le desarrolló la parte mental, cuando le dijo que ponga nombre a los animales. También algo muy importante de todo modelo educativo es que el propósito principal es desarrollar la individualidad, conociendo que la individualidad no es como cuando algunos jovencitos rebeldes dicen: bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero y que nadie se mete en mi vida porque eso es individualidad. No, la individualidad, recuerden hermanos, era cuando nosotros conocemos el camino correcto y el camino incorrecto, pero yo decido seguir el correcto. Eso es desarrollar la individualidad, la facultad de pensar por mí mismo, que no seamos reflectores de lo que otros nos dicen que hagamos, y la facultad de hacer lo correcto. Eso es, en resumen, lo que habíamos hablado ayer. El modelo educativo que el Señor propone y propondrá hasta el final de los tiempos es el modelo familiar. Vamos a estudiar ahora cómo fue la escuela de los patriarcas. Y aquí vale la pena tomar como ejemplo al profeta Abraham. Pero vamos a comenzar con esto. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas. En ese momento, miren, Dios proveyó las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios les había indicado al principio. O sea que en la época patriarcal, la educación que lideraba era la educación familiar. ¿Qué pasó con los que se separaron de Dios? Miren lo que pasó. Eso dice Educación, página 33. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban de esplendor, el lujo y vicio, que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Aquí, por favor, quisiera que revisemos Génesis 4 a partir del 17, las personas que puedan
Génesis 4, y vamos a tomar el ejemplo de Caín y Abel. Génesis 4, a partir del 17. Vamos a leer hasta el 21. Escuchen. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero este Enoc no es el Enoc que caminó con Dios 300 años, no. Este Enoc viene de otro lado. El señor Enoc que caminó con Dios 300 años viene del lado de Seth, ¿verdad? Caín edificó una ciudad a la cual llamó según el nombre de su hijo. La llamó Enoc. A Enoc le nació Irad, Efrat engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, etc. Ahí va diciendo toda la descendencia. Pero lo que más me impacta es que el primer caso de poligamia surgió dentro del linaje de Caín, ¿verdad? Y porque aquí dice, en el versículo 19, dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ahí, en la descendencia de Caín, se da el primer ejemplo de poligamia. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces, del linaje de Caín fue que se dio el primer caso de poligamia. Y además nos dice que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad Enoc. Este detalle, hermanos, es un detalle histórico muy interesante. ¿Por qué? Porque las ciudades vienen del gran rebelde de Caín. ¿Por qué se le llama el gran rebelde de Caín? Él estableció la primera ciudad y el espíritu de Caín, después de lo que hizo con su hermano, era de oposición. Era de oposición directa a Dios y rebeldía abierta. ¿Por qué? En un momento Dios le dijo, yo te pondré un sello y tú serás errante y nadie te matará. Pero él que dijo, no, yo errante no, yo aquí me quedo y yo edifico mi ciudad. ¿Ustedes creen, hermanos, que se puede educar en el temor de Dios cabalmente como Él pide en un lugar que representa rebeldía a Dios? No se puede. Por eso es que nosotros tenemos tantas circunstancias difíciles cuando queremos educar a nuestros hijos como Él nos pide. Y aquí está una antítesis, ¿verdad? Los fieles, ¿dónde estaban? Leamos lo que dice. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida establecidos por Dios, moraban en los campos, moraban en los cerros. Entonces, miren esta antítesis. Por ejemplo, Elías, ¿dónde estaba cuando fue llamado al gran cargo profético? ¿Verdad? ¿Dónde estaba el Juan el Bautista? ¿Y dónde estaba el profeta, el patriarca Abraham? Veamos qué dice aquí. La lectura que yo acabé de hacer de Génesis 4, versículos 17 al 21, yo lo he expuesto ahí para que se nos quede más grabado. Al pensar quién construyó la primera ciudad, ya sabemos, hermanos, lo que significan las ciudades. Pero notemos algo, ¿en qué espíritu la construyó? Dios le dijo, serás errante, como les dije hace un principio, pero él dijo, no, me quedaré en una ciudad. Le dijo, te pondré una señal en tu frente y nadie te matará. Y él dijo, no, eso no me basta. Yo tengo que asegurarme. Entonces, yo construyo mis propios muros. Y así edificó la primera ciudad. Por eso es que en las ciudades es símbolo de oposición. Cada ciudad del mundo significa oposición al plan de Dios. Entonces, nuestra profeta que nos dice que dentro de poco las grandes ciudades serán sacudidas por el dedo de Dios, porque siempre han representado oposición a Dios. Mi pregunta es, ¿dónde estuvo el remanente durante los 1200 años de supremacía papal? ¿Dónde estaban los valdenses? ¿Verdad? Conscientes de su trabajo en la ciudad, de quienes perecían en la ciudad, los valdenses, Juan el Bautista, Eliseo, Elías, no estaban viviendo en las ciudades, pero estaban
muy conscientes de que tenían que trabajar en ellas, porque habían gente, igual que ahora, mucha gente que perece. Pero ellos vivían donde tenían que vivir y con la aptitud que debían tener. El campo es el lugar señalado por Dios para desarrollar nuestras facultades, hermanos, nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Qué hacían estas personas que vivían en el campo? Miren lo que hacían. Cultivaban la tierra, cuidaban los rebaños. Quiere decir que ellos estaban desarrollando muy bien sus facultades físicas. Y en su vida libre e independiente, dice, nadie era dueño de nadie. No es que yo te gobernaba, no es que yo estaba sometido. Es una vida llena de oportunidades para trabajar, para estudiar y para meditar. ¿Desarrollaban o no desarrollaban las 3 facultades que nos pide el Señor? Por supuesto. Y aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Ese es el modelo que debe seguir todo tipo de educación que se quiera impartir. Hablando de Abraham, observemos lo que dice Santiago 3:23. Abraham dice que fue llamado amigo de Dios. Miren qué preciosa cualidad, cómo él lo llama. En Romanos 4:11 lo llama Padre de todos los creyentes. Y miren lo que dice Génesis 26:5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Vamos a ver entonces ahora cómo es que Abraham educó a su familia. Y recuerden que su familia era como 1000 miembros, porque no solamente era su familia de sangre, ¿no? Sino todos quienes vivían con él. Y luego el versículo con el que inicié, Génesis 18:19. Porque yo le he escogido. Y así mismo, hermanos, Dios nos puede escoger a nosotros. Si tenemos en mente, si ya nos equivocamos en la educación de nuestros niños, pero tenemos en mente mejorar, cambiar, Él nos bendecirá. Y dice, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de Él que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho. Dice Patriarcas y Profetas, dice, la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas, como en una escuela, dice. Nosotros hemos estado en colegios grandes, más de 1000 alumnos, como una escuela, recibían una instrucción. Algo que me ha dejado perpleja, ya vamos a leer aquí. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. En este momento mi esposo y yo estamos liderando a 19 personas. Y yo digo, Señor, nunca he estado liderando tantas personas. ¿Cómo sería liderar 1000? Era una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia. Miren el método de Abraham. Y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ir a enseñar a los alumnos, él se iba a sus casas a hablar con los padres. Y luego los padres, lo que Abraham les enseñaba, impartían en sus hijos, de tal manera que se multiplicaban en todas las familias lo que Abraham decía a los padres. Ese método me parece súper interesante y es un reto para Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, imagínense, no iba a estar en cada casa de los que habitaban con él, pero trabajaba con cada padre de familia. Eso es muy importante para la escuela que nosotros podamos tener la intención de tenerla. Por favor, no es solamente de estudiar, de hacer algo por los alumnos. Tenemos que trabajar con los padres de familia, porque ellos son los responsables de liderar en su casa lo que yo como director o profesor de la escuela le estoy diciendo que me ayude. ¿Ya? Luego de eso, entonces, educaba a cada padre para que estos padres siguieran la misma metodología en sus hogares. Ese es un método, pero fantástico. Es un importante método.
La escuela, queridos hermanos, bajo cualquier modelo, tiene que seguir los principios de Dios y debe ser un importante centro educativo para las familias, no solamente para los alumnos. Y Abraham tenía más retos. Vamos a ver aquí, Patriarcas y Profetas, página 120 dice, Abraham trató de perpetuar, es para siempre, este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular, y le he puesto ahí entre paréntesis, unir a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Comparemos con la falsa educación, hermanos. La falsa educación no vincula, no une. Le manda a los niñitos desde muy temprano al jardín de infantes y los desune. De tal manera que los padres no podemos hacer ninguna obra de bendición que nos pide el Señor. No estamos presentes. No estamos ni siquiera, y es falso eso de que por mensaje te digo que te quiero, que te amo. No, necesito estar yo. Abraham, en cambio, vio la necesidad de unir a los miembros. Él solo no podía enfrentar las influencias paganas que le rodeaban. Pero sí, yo me imagino que pensaba, si yo tengo unidas a las familias, padres e hijos, pues juntos vamos a resistir todas las influencias del mundo. Pero separados, como ahora estamos, los hijos por un lado, los padres por otro lado, unos influenciados por el internet, yo que le digo que no estudie con el internet. Los jóvenes de ahora están influenciados del paganismo, de la idolatría, pero porque los miembros de la familia estamos separados. Otra cosa, ¿se imaginan a Abraham con el ceño fruncido, como la mayor parte de los padres estamos en los hogares? ¿Se imaginan a Abraham triste? ¿Se imaginan enojado todo el tiempo, juzgando y señalando a sus hijos? No, a él no tenía esa característica. Abraham había aprendido del mismo Dios. Vamos a ver. Abraham trataba, eso dice en Patriarcas y Profetas, página 120, por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos. Por eso trabajaba con las familias y presenciaran sus prácticas idólatras. Pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Pues, como les decía hace un momento, Abraham aprendió del mismísimo Dios. Todo padre trata a sus hijos como Dios lo ha tratado a él. Reflexionemos, hermanos. Cuando yo he mentido, mi Padre Celestial, ¿cómo me ha tratado? Cuando yo no he hecho lo que Él me ha pedido y vengo llorando a Él, ¿cómo me ha tratado? De la misma forma como el Padre Celestial nos trata, de la misma forma tenemos que tratar a nuestros hijos cuando nos mienten, cuando no hacen las cosas como yo les pido. Y debería ser así, hermanos. Nosotros deberíamos tratar a cada prójimo como Dios lo ha tratado a usted, y mucho más a los hijos. Si hiciéramos eso, yo estoy segura que se vería entre nosotros algo muy distinto a lo que se ve ahora. Venimos a la iglesia serios, venimos a la iglesia preocupados, pero porque no estamos haciendo eso. Esa es una lección importantísima que a mí no me ha dado ninguna universidad ni masterado. Trata a tus hijos como tu Padre te trata a ti. Como te ha tratado Dios. ¿Cómo le ha tratado a usted cuando se ha equivocado? ¿Cómo le ha tratado a Dios cuando ha mentido, cuando usted le ha fallado a Dios? ¿Cómo se ha conducido Dios con nosotros? Así mismo deberíamos nosotros conducirnos con nuestros hijos. Y de la misma manera deberían conducirse los profesores con los estudiantes. Entonces, otra cosa, aprendamos del patriarca Enoc. El patriarca Enoc en Génesis 5 nos dice que él tuvo un hijo, ¿verdad?
y que después que tuvo al Hijo fue cuando más se relacionó con Dios. Ahí aprendió que solamente relacionándose con Dios, él va a aprender cómo relacionarse con el Hijo y cómo educarlo. Entonces, es muy importante que yo aprendo a ser padre, pero aprendiendo a ser hijo. Y el hijo depende totalmente del padre, quitándome el yo, quitándome mi autosuficiencia. La profeta nos dice que lo que hizo el cambio de Enoc fue su relación con su hijo, y cuando tuvo a su hijo comprendió cómo tenía que ser su relación con el padre, porque nos dice que después que tuvo a su hijo, Enoc caminó 300 años. Entonces, si analizamos, posiblemente antes de que tuvo el hijo, la relación de Enoc con Dios posiblemente pudo haber sido como la mía y la de ustedes con Dios. Pero una vez que tuvo el hijo, no, ahora tengo que cambiar y tengo que caminar con Dios porque Él me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer con mi hijo y cómo tratarlo. Esa es la diferencia que marca la vida de este profeta. Entonces, hermanos, es importante el precepto, es importante el ejemplo, es muy importante la norma, pero es clave, hermanos queridos, que en nuestros hogares sean agradables, que nuestros hogares sean una delicia para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Eso no quiere decir que vayamos rebajando la norma a nivel del mundo, no, tampoco. Pero es importante que no le carguemos a nuestros hijos con un montón de normas, con un montón de preceptos, cuando no han visto en mí revelada la imagen de Dios. ¿Por qué yo les voy a cargar de preceptos cuando en mí no ven? No ven mi relación con el Espíritu Santo, no ven mi relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, la clave de Abraham, y aprendamos, la clave de Abraham, ¿cuál era? Era que Dios era realidad en su vida. No era de teoría, era realidad en su vida. Y esta es la clave del modelo educativo que debemos hacer cuando queramos formar una escuela, como lo dice el Señor. Y esa sigue siendo la clave ahora, que el profesor que asuma el trabajo con los estudiantes también revele la presencia de Dios en su vida. Por eso les decía ayer que no cualquier persona que porque tenga título ya tiene la facultad de ser profesor. De nuestras escuelas, me refiero, con el modelo educativo que nosotros queremos implantar, ¿verdad? Sino que en él se refleje el carácter de Jesús y que se lo refleje en su temperamento, en su virtud y con los estudiantes. Entonces, esa fue la clave de Abraham y nosotros tenemos que aprender de eso. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, su propio ejemplo, dice, su propio ejemplo. La silenciosa influencia de su vida cotidiana era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia, integridad. ¿Somos íntegros? ¿Somos benevolentes? La desinteresada cortesía. No solo cuando estoy con el hermano que me encuentro en la calle, con mis hijos. La desinteresada cortesía. Había en esa vida una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. En Abraham, Patriarcas y Profetas, página 121, dice que no se veía negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos. Los padres de ahora somos negligentes. Les dejamos pasar. Es que este rato no puedo. Él no era negligente, dice. Restringía cuando sus hijos estaban inclinándose para el mal. Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego actualmente, que eso es un sentimentalismo egoísta. Es un mal llamado amor, que ya en otra ocasión hemos hablado de esto, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad. Y miren lo que es esto, hermanos.
Esto es ser cruel, dice Espíritu de Profecía. Es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. En el libro Dios nos cuida, página 195 dice, un hombre, esto me quedó así palpitando, un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. No es lo que soy en mi trabajo, lo que soy en la iglesia. Él me hace valer como yo sea en la familia. Eso vale para él. La vida de Abraham, el amigo de Dios, estuvo señalada por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová. Cultivaba la religión en el hogar. El temor de Dios llenaba su casa. Él era sacerdote de su hogar. Consideraba a su familia como un depósito sagrado. Era lo más importante para la vida de él, un depósito sagrado. Más que cualquier ministerio, hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios, pero más que cualquier ministerio, prioridad uno es el ministerio familiar. Ahí sería más fácil la educación que hagamos los profesores con cada uno de los estudiantes. Padres, hay muchas cosas importantes que hacer, muchas. Pero los hijos no se deben descuidar. No olvidemos que la escuela que va a preguntar a Dios es por la escuela, Dios a nosotros es por la escuela familiar. Recuerden que Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿De qué me sirve ser una gran misionera fuera de mi casa, pero mi casa está en desorden? Entonces es mucho más importante preocuparme por la educación, por mis hijos, por la familia, que cualquier ministerio que Dios nos ponga a trabajar, ¿verdad? Recuerden lo que nos preguntará. Y nosotros vamos a ser responsables ante Dios con lo que ocurra con nuestros hijos. Eso nosotros todos lo sabemos. Luego dice aquí en Hogar Cristiano, página 162, una de las grandes razones de que haya tanto mal en el mundo, escúchese, hoy estriba en que los padres dedican su atención a otras cosas que la que es de suma importancia, como adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad el camino del Señor. El que quiera llegar a ser santo en el cielo, dice Hogar Cristiano, debe ser primero santo en su propia familia. Qué hermoso principio, hermanos. Primero seamos santos en nuestra propia familia, con nuestros hijos, que me vean, mi mamá ha cambiado, mi papá está diferente. Si los padres son verdaderos cristianos en la familia, serán miembros útiles en la iglesia, porque estaremos entregados a la obra del Señor y podrán dirigir los asuntos de esta, o sea, de la iglesia y de la sociedad, como manejan lo que concierne a su familia. Vamos a pasar ahora a la educación en el desierto, hermanos. Y para eso vamos a tomar la experiencia de Moisés. Recuerden que Moisés era estudiante de las mejores universidades de Egipto, estaba ya preparándose para ser posiblemente el faraón, etc. Pero Dios lo sacó porque Dios tenía con él otra obra y le manda a la escuela que a todo mundo manda cuando él lo necesita, a la escuela del desierto. Aunque nosotros estemos en la ciudad y nos prepara, también nos manda a la escuela del desierto, cuando estamos solos, cuando estamos estudiando, cuando estamos reflexionando, no estamos en el alboroto del mundo. Entonces miren, en Patriarcas y Profetas, página 225 dice, Moisés no estaba preparado para esa gran obra que Dios tenía previsto, ¿verdad? Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas. Eso no tenía todavía Moisés, sino que tenemos que depender del poder divino. Había otras lecciones que tenía que recibir
en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente. Los padres tenemos que aprender eso, a controlar sus pasiones. Recuerden lo que hizo con el egipcio que estaba tratando mal a un hermano hebreo. Tenemos que controlar las pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Y nosotros los padres debemos ser educados en eso. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Y por eso es que lo sacó del lugar donde estaba. Muchos, como Moisés, han tenido que desaprender bastante. Dice, en Cada Día con Dios del 8 de noviembre, dice, muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Y yo creo que a todos nos ha tocado esto. Y es duro desaprender, hermanos, porque lo que se forma durante los 7 primeros años de vida queda grabado. Y estamos en la lucha diaria, caemos nuevamente y otra vez queremos aprendernos de lo que estamos desaprendiendo y caemos y otra vez nos levantamos. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y corazón de los demás. ¿Cómo? Con el carácter que tenía Moisés iba a educar y a formar a todo el pueblo que venía a la salida de Egipto. Entonces Dios lo tuvo que preparar antes. Había recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras egipcios habían penetrado en su mente, así como las falsas ideas del mundo secular han penetrado también en la nuestra, hermanos. Y no se podía desembarazar, dice, fácilmente de las influencias que le rodeaban, de las cosas que veía. Por eso es que, porque no se podía desembarazar completamente, ¿qué hizo Moisés en el desierto con la roca? Reflejaba ese carácter, reflejaba, y miren lo que le costó. No pudo entrar a la Canaán, pero entró antes que nosotros a la Canaán celestial, porque Dios ve el corazón. Eso mismo ocurre, dice, con los que reciben una preparación incorrecta en cualquier ramo de trabajo. Así sea en el campo, hermanos. Si yo recibo una preparación incorrecta en cultivar, en vivir en el campo, me irá mal. En cualquier ramo, en la educación, en la cocina, en lavar la casa, en limpiar, en cualquier ramo, si yo no recibo bien esa educación, me pasará lo mismo que Moisés. Toda la idolatría para el espíritu de profecía, miren lo que dice, toda la idolatría basura de la tradición pagana tuvo que desaparecer, porción tras porción, punto por punto de la mente de Moisés. Y esa es la preparación que le hizo el Señor. Hablando de la experiencia de Jesús con sus discípulos, miren lo que nos dice Espíritu de Profecía en el Deseo de Todas las Gentes, 214, dice, eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, el Salvador no menosprecia la educación que nosotros tenemos, no, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Él no está en contra de las escuelas, pero tiene que ser como el modelo que Él nos pide. Pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. No aceptaban. Ellos eran más que Él, se sentían superiores. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Y miren que le he puesto con letras grandes. Lo primero que deben aprender todos los que quieran, y me acordé de la escuela que posiblemente se quiera formar,
Todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Tenemos que contar con profesores, con padres de familia que desconfíen en ellos mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparte el carácter de Cristo. Esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Y miren, en Patriarcas y Profetas, capítulo 54, página 253, dice: había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Eso ya lo vimos hace un momento. Muchos se preguntarán, ¿y por qué a Moisés el Señor tuvo que prepararlo 40 años? Mientras que a Pablo lo preparó tan rápido, ¿verdad? Porque Pablo pasó 3 días y medio en Damasco y luego pasó 3 años y medio en el desierto de Arabia. Lo que sucede, si nosotros analizamos bien, si estudiamos así meticulosamente, a Pablo lo necesitaban con urgencia. Y ahora, como está inminente la venida de Jesús, también a nosotros nos tiene que preparar así, de una manera rápida. Con Moisés no tenía una tarea de hacer rápido porque había una profecía. ¿Se acuerdan que había una profecía de cumplirse, que el pueblo de Dios tenía que estar 400 años? Entonces Jesús, Dios, tenía suficiente tiempo para preparar como Él quería a Moisés. Acá con Pablo fue diferente. Pues no, aquí tú me vienes a ayudar y rápido nos prepara. Así que, hermanos, no vayan a creer que a todos nos van a preparar de la siguiente manera. Dios sabe cómo nos tiene que preparar a cada uno. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. ¿Pero saben por qué? Porque después tenía que pastorear a otras ovejas. Y qué difíciles. Porque las ovejas, animalitos, eran más dóciles, súper dóciles en comparación con las ovejas que tenían que salir de Egipto. Aparentemente, cualquier persona hubiera dicho, pobre Moisés, miren en qué ha quedado. Pero estaba preparándose para una misión que tenía en su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debió obtener sabiduría para gobernar a una multitud ignorante, así lo llama Espíritu de Profecía, e indisciplinada. Patriarcas y Profetas, página 230 dice, pero una vez que Moisés aceptó la tarea, porque recuerden que decía, pero yo cómo voy a ir, pero es que si yo soy tartamudo, pero es que si yo no sé ni hablar. Una vez que tú y yo aceptamos la tarea de padre, aceptamos la tarea de profesores, aceptamos la tarea de guías a los niños, la emprendió, dice, de todo corazón, poniendo toda confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente. Y Dios es tan, como su método, hermanos. Es que tenemos que leer la palabra, pero tenemos que leer así reflexionando, comparando. Recuerden que le dijo, es que yo no puedo hablar. Y dijo, no te preocupes, Aarón va a hablar por ti. Si nosotros leemos ese paréntesis de Éxodo, ¿cuántas veces habló Aarón? Habrá hablado unas 2 o 3 veces y el resto habló. Pero miren como cuando los profesores le decimos a los estudiantes, anda que yo te ayudo, anda, pero le dejo solito. Y él así fue Moisés. Le dijo, no te preocupes, que Aarón habla por ti, pero no habló más que 3 veces. Y miren qué llegó a ser: elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Porque hasta ahora no se ha dado a otra persona una obra tan grande como la que le dieron a Moisés. En la educación, página 62, dice lo siguiente: para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de Él. Otra cosita, hermanos, quien te llama es quien te capacita. El mismo Dios que te llama es quien te capacita. Como Dios habló
llamó a Moisés, él mismo lo capacitó y le dijo, yo tengo que llevarte a mi escuela. Aquí yo te saco de aquí, tengo que llevarte a mi escuela. Y la escuela del desierto fue la mejor. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto de rey, el lujo y el vicio que traían en 1000 formas distintas, el refinamiento, que eso es en la parte del mundo, ¿verdad? La sutileza y el misticismo de una religión falsa habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció con la austera sencillez del desierto. Es la mejor escuela, el mejor método que Dios ha provisto. En Educación, capítulo 98, página 63, mire lo que nos dice. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. Cuando vamos al campo, hermanos, cuando nos toca ir por el lodo con las botas puestas, subir las lomas, las cuestas, cargado las herramientas, ahí se me acaba el engreimiento de la ciudad, la sutileza, todo pero con pinzas, ahí se nos acaba. Ahí es que nos convierte Dios en sus verdaderos estudiantes. Cuando sudados, yo me acuerdo que llevaba este termo rosado y tenía que subir una loma. El termo que llevaba lleno de agua se enlodó y no podía ni tomar el agua y la sed que tenía, pero decía, Señor, hazme fuerte, pero tengo que avanzar esta loma. Es así la educación del Señor. En presencia del Ser Infinito se dio cuenta de lo débil. Débil, ¿quién soy yo? Se dio cuenta de lo deficiente y corto de visión que es el hombre. El mundo nos hace sentir, pero con los honores, con la majestad, con todo lo mejor para nosotros. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto? Miren lo que dice la Educación, página 98. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El ser humano se habría evitado este largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Cualquier persona que hubiera preparado a un hombre va a decir, pero ¿por qué 40 años? Tanto que voy a invertir en la preparación de este ser humano. Pero eso no le pareció a Dios. La sabiduría infinita determinó que él había de ser el caudillo de su pueblo. Debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor, porque después venían unas ovejas tan difíciles. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humanas pudiese otorgar podría haber sustituido esta experiencia. Y luego viene la educación del santuario. Ya estaba con sus ovejitas humanas, estaba ya ahí en la escuela del santuario, viene la educación al pueblo de Israel. Educación, página 34 dice, cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, habían pocos entre ellos que estuvieran preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Habían pocos, hermanos. Se parece un poco a lo que ahora se presenta. Hay pocos padres preparados como colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Miren lo que pasaba. Los padres mismos, imagínense, se habían olvidado de Dios. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, eran incultos y tenían una moral degradada. Ya se pueden imaginar si ahora vemos también esa moral tan degradada. Tenían poco conocimiento de Dios y una débil fe en Él. Estaban confundidos, el pueblo israelita, por las enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. ¿Cómo no va a haber
Dios preparado a Moisés por 40 años y la tarea era tan dura, tan dura. Miren cómo era la escuela del santuario, la escuela de disciplina y sufrimiento. Es la escuela que cala en el corazón. Cuando los padres nos disciplinan, cuando sentimos frustraciones, cuando tenemos que sufrir. Y a través del santuario los educó. Por eso se llama el santuario como escuela. Recuerden que en el cielo, hermanos, hay mucho orden, hay mucha disciplina. Y miren, la escuela del santuario les enseñó orden, les enseñó disciplina, les enseñó nutrición, les enseñó limpieza. El plan de la salvación incluso les enseñó. Porque recuerden que el santuario del desierto era una copia del cielo. ¿Cómo será el del cielo? Orden. Recuerden que en el santuario va a haber 12 puertas, ¿verdad? Y va a haber 3 a cada lado. Y cada uno de nosotros, por la gracia del Señor, los redimidos, vamos a entrar por la puerta que nos toque según la tribu en la que yo esté. Pero ¿qué tal si yo, hecha la desordenada, como mi amiga es de hermana Magda, nos encontramos ya en el cielo, y a mí me toca entrar por Zabulón, y a ella le toca entrar por Neftalí, pero como ella es mi amiga, le digo, no, Magda, vámonos acá por Zabulón. No me van a permitir. Entonces, el orden, la disciplina, el aseo, la obediencia, tengo que hacerlo aquí, porque allá ya no nos van a preparar, hermanos. Miren, les hizo artistas, porque ellos mismos debían hacer el santuario. Nuestros alumnos mismos tienen que hacer el aseo, tienen que tender la cama. Miren, ¿qué tal si un estudiante, en los modelos educativos que se dan ahora en diferentes partes del mundo, un estudiante quiere conversar con Dios y dobla sus rodillas, pero él sabe que debajo de la cama hay ropa sucia, hay malos olores, que la sábana no fue lavada? ¿Usted cree que estará entrando en la verdadera educación de Dios? No. Por eso es que a los niños, que a los jovencitos, tienen que enseñarle los padres que su cuarto debe ser perfecto, que las cosas deben estar ordenadas en su lugar. No es que ahora está aquí, que después no apareció, que donde la pusiste. Si no soy ordenado en mi cuarto, con mi ropa, con mi cuerpo, con mi baño, ténganlo por seguro que no vamos a entrar al cielo. Y los padres somos responsables de que los hijos sean así. Hace una adaptación en el desierto. Con Moisés no fue necesario utilizar esto. Recuerden que a él lo preparó durante 40 años. Pero con estas ovejitas que vinieron de Egipto, Dios tuvo que hacer otra adaptación. Y por eso es que crea la escuela del santuario. Recuerden cómo vinieron. Casi no conocían a Dios. Totalmente confundidos con las enseñanzas de Egipto. Entonces Dios, hermanos, hace distintas adaptaciones conociendo la causa y efecto, pero el fin es el mismo. Él tiene que promover la educación como Él lo ha dicho. En esta escuela del desierto aprendieron disciplina, orden y limpieza. Recuerden, la primera ley del cielo es el orden. El campamento estaba arreglado con orden exacto, dice la educación, página 36. En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas tiendas, cada tribu acampaba junto a su bandera. No había una basura. Tenía que estar totalmente limpio. Compadecido, Dios, compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí, les dijo, harán, y habitaré en medio de ellos. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba ser morada suya, su glorioso ideal del carácter. Esto lo vemos que está en Educación, página 35. Y la misma página, el párrafo 4 dice, pero por sí mismos, el pueblo israelita que salió de Egipto eran impotentes para alcanzar este ideal.
La revelación del Sinaí únicamente podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios. ¿Qué escuela artesanal era del desierto? Tenía por maestros a Cristo y a sus ángeles. Qué hermoso esta declaración. Todo el pueblo debía cooperar en la preparación del santuario y de sus utensilios. Como estamos hablando de educación, cuando nosotros emprendamos un modelo educativo, todos deben cooperar en la preparación de la escuela. Todos deben cooperar con los implementos, con los materiales. Ahí había trabajo para el cerebro y para las manos, porque Él preparó a hombres que trabajaban en madera, en el cedro, en todo. Miren cómo Dios los preparó trabajando manos y cerebro, y no solamente cerebro. El mensaje para los jóvenes, página 100, observen lo que dice. La obra de Dios es perfecta como un todo, porque es perfecta en cada una de sus partes, por pequeñas que sean. Aquí me detengo un poquito. Si a mí me mandan a lavar el baño, aunque parezca el trabajo más diminuto y que no tiene validez, debo hacerlo perfecto. Si me mandan a lavar un utensilio, tengo que hacerlo perfecto. Si me mandan a limpiar el patio, tengo que hacerlo perfecto, tender la cama, pero de manera perfecta. Miren lo que dice aquí. Dios forma la hojita de pasto con el mismo cuidado con que haría un mundo. Miren la diferencia entre una hierbita y el mundo. Y el trabajo que te pida, dice aquí a lo último, lo que es digno de ser hecho, es digno de ser bien hecho, hermanos. Y eso debemos educar, en eso debemos educar a nuestros niños desde pequeñitos. Dobla la servilleta, pero dóblala bien. Dobla la ropa, dobla las toallas, pero dóblalo bien, para que yo no tenga que repetir el trabajo. Si deseamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, debemos ser fieles en las cosas pequeñas. No es que voy a esconder la basurita para que mi papá no vea. No, porque Dios sí me está viendo. Lo que es digno de ser hecho es digno de hacerse bien hecho. Y miren lo que dice Review and Herald del 6 de junio de 1899. Una familia, hermanos, por eso es que la educación debe ser familiar. Una familia bien ordenada y disciplinada habla más en favor del cristianismo que todos los sermones que puedan predicarse. Solo con mi familia, bien ordenada, bien disciplinada. Tal hogar da evidencia de que los padres han tenido éxito en seguir las instrucciones divinas y de que sus hijos servirán al Señor en la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1, ya estamos por terminar, ¿qué dice? En la página 538. Los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarán el orden que se observa en el cielo. Esto es bien claro, hermanos. Cuando formemos una escuela, pues no puede ser una escuela de desorden. Todas las cosas tienen que dejarlas como las cogieron y donde los cogieron, en el lugar que las cogieron. No podrán nunca ser admitidos allí, dice, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, lo que les decía hace un momento, no cambiará el carácter de ninguna persona. Los padres no deben descuidar ningún deber de su parte para beneficiar a sus hijos. Ninguno. Deben educarlos de tal manera que sean una bendición para la sociedad aquí y puedan cosechar la recompensa en la vida eterna. Cuando nuestros hijos, al lugar que vayan, son una bendición, en el momento que le ponga el Señor, con quienes le ponga, pues ahí refleja que tú y yo fuimos buenos o malos padres. Aquí concluimos. Me parece importante, muy bonito con lo que vamos a concluir. En 1 de Corintios nos dice cómo es Dios. 1 de Corintios 14:33. Dios
no es Dios de desorden, hermanos. Está muy claro. Por lo tanto, mi casa no puede ser desordenada. La escuela donde yo vaya a trabajar en beneficio de los estudiantes no puede ser tampoco desordenada. Miren lo que dice Testimonios para los Ministros, página 26. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. El orden. El orden. Todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden. Todo. Todo es tú y yo. Si yo estoy relacionada con el cielo, la pregunta es, ¿estoy en completo orden? ¿Mi vida está en completo orden? Las acciones que hago, mis pensamientos, mis actitudes, mi trabajo está en orden. La relación con los hermanos, mi vocabulario, mi elocuencia, todo lo que yo hago está en orden. Porque miren lo que dice, todo lo que está relacionado con el cielo. Y nosotros estamos relacionados con el cielo. La pregunta es, ¿estamos en perfecto orden? Y para culminar, ayúdenme por favor con Juan 20, del 1 al 8. A ver, abramos la Biblia. Juan 20, del 1 al 8. Es maravilloso esto. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3 dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. El versículo 5 dice, y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí. Sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza. Escuche este versículo. El sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. No mezcló. Dios antes de irse puso los lienzos en su lugar y lo otro en el lugar. Nosotros no podemos mezclar. Nuestra cocina no debe estar mezclada. Platos sucios, platos limpios. Cosas tiradas por aquí, cosas tiradas por allá. Él antes de irse ni siquiera mezcló. Y miren lo que hizo Juan. Juan dice, entró Juan, vio y creyó. Dice, este es mi Señor, porque Él siempre es ordenado. Él siempre nos enseñó orden. Este es mi Señor, Él resucitó. Por eso dice, Él vio y creyó. Pues aleluya, Él es mi Señor y así tenemos que estar. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace en la vida de nosotros, pero siguiendo las enseñanzas de Él, eso es una obra maravillosa, es un milagro. Y si Él fue tan ordenado y nosotros queremos alcanzar la Canaán celestial, pues nosotros también tenemos que llevar el mismo orden. Que Dios nos ayude, hermano. Mañana veremos más cosas de la educación y que sea pues un ápice para que podamos enrumbar bien la educación que se piensa hacer en formar aquí con los niños. Que Dios los guarde. Feliz noche. ¿Podemos hacer una oración? ¿Sí? Bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque has permitido que tus enseñanzas queden impregnadas en nuestra mente. Por favor, te solicito que durante el sueño que tengamos esta noche, vayamos reflexionando en el interior de nuestro cerebro cada cosa que tú nos has dicho. Que tú nos reveles, Señor, cuál es la verdadera forma de emprender un modelo educativo en beneficio de los niños. Impregna, Señor, tus enseñanzas en nuestras mentes. Irradia esa luz para que bajo tu cuidado, bajo tu dirección y bajo tu capacitación, seamos quienes organicemos una escuela a cabalidad como tú la ordenas. Bendícenos, Señor, nuestro sueño,
Bendice a cada uno de los hermanos que no pudieron llegar y que bajo tu liderazgo y tu dirección mañana podamos estar reunidos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.